Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, prepárense. Hoy tenemos un tema que va a encender la conversación y, créanme, nadie se lo esperaba. Como vieron en el título, vamos a hablar de algo que nos dejó a todos boquiabiertos, la noticia del 16 de agosto de 2025 que sacudió el mundo de las telenovelas turcas, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así como lo escuchan. ¿Están listos para sumergirnos en este torbellino de información, rumores, verdades a medias y, bueno, todo el drama que esto conlleva? Antes de empezar, quiero que sepan que este canal es su espacio para estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les aseguro que aquí encontrarán análisis, noticias, chismes y muchísima diversión. Y ahora sí, arranquemos con el tema del momento. El 16 de agosto de 2025. Una fecha que para muchos quedó grabada a fuego en la memoria. Fue el día en que los portales de noticias, las redes sociales, los foros de fans, todos se volvieron locos. La noticia bomba, Can Yaman y Demet Özdemir, los icónicos protagonistas de Erkenci Kusu juntos nuevamente. Pero no como pareja en la pantalla, sino en la vida real. Para entender bien el impacto de esta noticia, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Recordarán, los que somos fans de las series turcas, la química arrolladora que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kusu. Sus miradas, sus gestos, sus roces, todo parecía indicar que la magia traspasaba la pantalla. La serie, un auténtico fenómeno global, nos conquistó a todos. La historia de amor entre Sanem y Can, con sus enredos, sus momentos de pasión y sus inevitables obstáculos, nos tenía enganchados cada semana. Y claro, la química entre los actores, la chispa que saltaba entre ellos, era innegable. El fandom, obviamente, enloqueció. La pareja Sanem y Can, como los llamaban, se convirtió en el centro de atención. Las expectativas eran altísimas, serían novios en la vida real. ¿Se consolidaría el amor que parecía latir entre ellos? Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos, de edits que fusionaban la ficción con la realidad. Los foros de discusión hervían con especulaciones y análisis de cada gesto, de cada publicación, de cada mirada cómplice. Y por un tiempo todo apuntaba a que sí. Hubo rumores, fotos sospechosas, declaraciones ambiguas. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron imágenes que alimentaban la esperanza de los fans. Una cena romántica, un paseo por la playa, un abrazo en un evento público, cada detalle era analizado con lupa, cada interacción era interpretada como una confirmación. Pero como suele suceder en estos casos, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores se disiparon, la relación se enfrió, y cada uno tomó su camino. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura fueron muchas, diferencias creativas, agendas apretadas, celos, algunos incluso mencionaron la presión mediática como un factor determinante. Lo cierto es que a pesar de la conexión evidente, el amor no prosperó. Y como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas se diluyeron, el misterio se mantuvo y el desamor se hizo evidente. Cada uno siguió sus caminos con relaciones, éxitos y proyectos por separado. Can Yaman, con su atractivo y talento, se convirtió en un ícono internacional. Sus proyectos se multiplicaron y su popularidad creció a pasos agigantados. Sus viajes, sus nuevas experiencias, sus nuevos trabajos, eran seguidos por miles de fans alrededor del mundo. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en la pantalla chica. Su carisma y su profesionalismo la consolidaron como una de las actrices más queridas del momento. Sus proyectos individuales la llevaron a explorar nuevos roles, a demostrar su versatilidad y a conquistar nuevos públicos. Así que para el 16 de agosto de 2025 el público, con el corazón ya curado de desilusiones, se había resignado a verlos solo como compañeros de trabajo, como ex con caminos profesionales distintos pero de alguna forma ligados por el éxito de Erkenci Kusu. La serie, aunque ya finalizada, seguía siendo un referente en el mundo de las series turcas, y el recuerdo de Sanem y Can aún resonaba en los corazones de los fans. Y entonces la bomba. La noticia que saltó a la luz ese día fue, al principio, desconcertante. Un medio turco reconocido por su seriedad, publicó una nota en la que aseguraba que Can Yaman y Demet Özdemir habían sido vistos juntos, en actitud muy cariñosa, en un restaurante de Estambul.
La noticia incluía supuestas declaraciones de testigos, que aseguraban haberlos visto abrazados, tomados de la mano y, lo más impactante, besándose. Imagínense el caos. Las redes sociales explotaron. Los fans, divididos entre la incredulidad y la esperanza, comenzaron a analizar cada detalle. Fotos de paparazzi filtradas con cuentagotas alimentaban la polémica. Era difícil descifrar la realidad, ¿era verdad? ¿Era un montaje? ¿Una estrategia de marketing? ¿O simplemente dos amigos que se reencontraron, dejando que la emoción del pasado se reflejara en su comportamiento? La noticia, en cuestión de horas, se convirtió en trending topic a nivel mundial. Los hashtags relacionados con Can Yaman, Demet Özdemir y Erkenci dominaban las redes sociales. Los memes, los edits, las teorías conspirativas se multiplicaban por minuto. La especulación se apoderó de la conversación, y cada fan se convertía en un detective improvisado. La reacción de los involucrados, como era de esperarse, fue cautelosa. Can Yaman y Demet Özdemir no hicieron declaraciones oficiales. Sus representantes se limitaron a emitir comunicados ambiguos, sin confirmar ni desmentir la información. Esto, por supuesto, solo avivó las llamas de la especulación. La prudencia de ambos, conociendo la voracidad de los medios y el fervor de los fans, era entendible. Pero la incertidumbre era el combustible perfecto para la maquinaria del rumor. Las teorías conspirativas se multiplicaron, ¿estaban juntos de nuevo? ¿Se trataba de un truco publicitario para un nuevo proyecto en conjunto? ¿Simplemente querían mantener su vida privada? Los foros de fans, otrora dedicados a analizar cada escena de Erkenci, ahora se centraban en descifrar las intenciones de Can y Demet. Cada like, cada comentario, cada publicación en redes sociales, era escudriñada con minucioso detalle. ¿Era una simple amistad? ¿O había algo más? La intriga se apoderó de todos. Lo que sí se supo poco a poco fue que las cosas entre ellos habían cambiado. Al parecer, habían limado asperezas, superado el pasado y, de alguna manera, habían encontrado una nueva conexión. ¿Amistad, quizá? ¿Amor? Esa era la pregunta que todos nos hacíamos. Las evidencias apuntaban a una relación cercana, mucho más que una simple amistad. Se les vio en eventos compartiendo cenas, intercambiando mensajes en redes sociales, pequeños detalles que sumados daban mucho que pensar. ¿Pero qué pasó realmente el 16 de agosto de 2025? ¿Por qué la noticia explotó en ese momento? Aquí es donde entran en juego los detalles que hacen de esta historia algo más que un simple chisme de celebridades. Se rumoreó que el 16 de agosto coincidió con el aniversario de su primer beso en la serie Erkenci. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero el impacto mediático fue enorme, como si el destino hubiese querido que ese día recordásemos la pasión que surgió en la pantalla. Además, el 16 de agosto de 2025 fue el día en que se estrenó un nuevo proyecto de ambos, no juntos, pero ambos trabajando en la misma cadena. Can Yaman protagonizaba una nueva serie de acción, y Demet Özdemir, una comedia romántica. ¿Estrategia? ¿Coincidencia? ¿Quién sabe? Lo cierto es que la fecha quedó marcada. La coincidencia de la fecha de estreno y la noticia del reencuentro alimentaron las sospechas y las especulaciones sobre si todo era una estrategia de marketing, un movimiento calculado para promocionar sus respectivos proyectos. Otro detalle a destacar es la forma en que el fandom reaccionó. Para muchos, la idea de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos nuevamente era un sueño hecho realidad. La nostalgia de Sanem y Can, resurgió con fuerza. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de deseos de felicidad para la pareja, de memes y edits que recordaban los momentos más icónicos de Erkenci. El sentimiento era claro, el amor de Sanem y Can merecía una segunda oportunidad. Pero también hubo críticas. Hubo quienes acusaron a la pareja de oportunismo, de aprovecharse de la nostalgia del público para generar atención mediática. Hubo quienes simplemente no creyeron en la veracidad de la noticia. La controversia estaba servida. Las acusaciones de manipulación y oportunismo no tardaron en aparecer. Algunos criticaron la supuesta estrategia de marketing, sugiriendo que la pareja estaba utilizando a sus fans para promocionar sus proyectos. Otros se mantuvieron escépticos, cuestionando la veracidad de las fotos y de las declaraciones de los testigos. Y en medio de todo este torbellino, ¿qué pasó con Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué sentían?
¿Cuál era su postura real? La incertidumbre era la constante. Después de ese 16 de agosto, la pareja continuó siendo cautelosa con su vida privada. Evitaban las declaraciones directas, pero las pistas seguían ahí. Publicaciones en redes sociales, fotos en lugares similares, guiños sutiles, pequeños detalles que mantenían viva la esperanza de los fans. Era un juego de gato y ratón con los medios y con el público. Cada movimiento era analizado, cada detalle era interpretado. Los fans se convirtieron en detectives, buscando pistas y descifrando mensajes ocultos en cada publicación. Se les vio en eventos públicos, aunque siempre evitando posar juntos en las fotos. Los rumores sobre encuentros secretos, cenas románticas y escapadas clandestinas circulaban sin cesar. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de especulaciones. Los fans se dividieron entre los que creían en la relación y los que se mantenían escépticos. Las discusiones en los foros y en los comentarios de las publicaciones eran frecuentes y apasionadas. La prensa, siempre al acecho, intentaba obtener alguna declaración, alguna pista, alguna confirmación. Pero Can y Demet, con astucia y discreción, se mantuvieron en silencio, alimentando la intriga y manteniendo a sus seguidores expectantes. Hoy, a más de un año de esa fecha, la historia sigue abierta. No sabemos si Can Yaman y Demet Özdemir están juntos, si simplemente son amigos, o si la historia del 16 de agosto fue un simple rumor. Lo que sí sabemos es que su historia, su química y su impacto en el mundo de las series turcas son innegables. El tiempo ha pasado y la verdad, como suele ocurrir, sigue siendo esquiva. La especulación continúa, pero la intensidad inicial ha disminuido. Sin embargo, la llama de la esperanza, para muchos fans, sigue encendida. La posibilidad de que Sanem y Can hayan encontrado su final feliz en la vida real, es un sueño que sigue vivo en los corazones de muchos. Y es que al final, lo que nos deja esta historia es la magia del amor, la nostalgia de un buen melodrama, y la esperanza de un final feliz. La historia de Can y Demet, real o ficticia, nos recuerda la capacidad de las series turcas de cautivarnos, de emocionarnos, de hacernos soñar. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el análisis de la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir del 16 de agosto de 2025. Espero que les haya gustado este vídeo, y que hayamos logrado desentrañar un poco este misterio. Este análisis es una reflexión sobre un momento que sacudió el mundo de las series turcas, y que nos invita a reflexionar sobre el poder de la ficción, la pasión de los fans y la complejidad de las relaciones humanas. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes, ¿creen que están juntos? ¿Qué les pareció la reacción del fandom? ¿Esperan que trabajen juntos en otro proyecto? ¿Creen en el poder del amor, incluso fuera de la pantalla? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus teorías, sus esperanzas, sus anhelos. Recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus teorías y opiniones. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.